Bueno, una noticia muy seria, pero fíjate una cosa, yo vengo diciendo y explicando, y tú y yo lo conversamos más temprano, muere en La Habana Juan Pablo Roque. Este hombre sonó mucho aquí en el exilio, claro, hace 30 años, increíble que han pasado más de 30 años de esta noticia, bueno, casi 30 años, en el 96, febrero del 96. En febrero del año que viene vamos a estar conmemorando los 30 años del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Eso fue un momento muy grande para nosotros aquí en el sur de la Florida, una herida muy grande por la traición de este hombre, Juan Pablo Roque, quien había infiltrado estas organizaciones, se hacía amigo de estos personajes que luchaban por la libertad de Cuba, a quien queríamos mucho, ¿no? Basulto y los que fallecieron. Sale a relucir que este hombre se había casado con una mujer que se llama Ana Margarita Martínez, amiga mía, desde ese día que la conocí, cuando sale esta noticia. Y bueno, han pasado increíble 30 años, ya ahora él se muere. Y me parece tan interesante porque vamos a analizar esta noticia, ¿no? Desde tu punto de vista, que tú no habías nacido aún. No había nacido. Imagínate, no habías nacido, sucede todo esto. Nosotros, es una historia muy grande, un duelo muy grande para el exilio cubano, especialmente en Miami, que estábamos tan cercanos a lo que sucedió. ¿Qué conoces tú, aparte de lo que te has estudiado en el día de hoy, que sabes que sale esto y que bueno, ¿qué sabías tú sobre este caso? Mira, no sabía, como te había comentado igual, no sabía mucho de este señor y de este caso, y ni tan siquiera en Cuba, en mi generación, en muy particular, se había hablado de la historia real y de todo el daño que había causado los espías, porque no solo fue él, que habían venido a los Estados Unidos. Obviamente, después de venir aquí, yo siempre he dicho que agradezco infinitamente haber tenido la posibilidad de conocer una historia completamente diferente a la que obviamente ella nos enseña, pero que además no tenía ni idea de que podía existir una pesadilla tan grande y todo lo que ha causado la dictadura cubana al mando de Fidel Castro por más de 60 años. Y de este señor, de verdad, que no conocía más que, como te comenté, la película que está en Netflix, que bueno, ahí pude saber un poco de la historia y después me causó mucho interés y busqué poco más, pero no tenía claro su historia. Como tú me dices, bueno, yo lo viví, yo no había nacido, y después de eso, siguiéndote 100% sincera y franca, pues no sabía absolutamente nada. No, y es de esperar, y está bien, y me parece bonito nuestra interacción, ¿no? Porque son dos cosas, sí. No solamente es una generación, que obviamente tú no habías nacido, es algo que yo viví en carne propia, es increíble, porque estaba tan cercana como periodista ese día, cuando sale la noticia, yo voy corriendo a casa de la viuda, no de la viuda, de la viuda políticamente hablando, de la mujer, sí. La mujer de este espía, que obviamente fue traicionada de una manera tan grande, porque no es solamente una traición entre su matrimonio, era una traición a la patria, una traición a la causa cubana, fue algo tan profundo. Estoy invitando a Ana Margarita que nos acompañe, no pudo hoy ni mañana, pero estará con nosotros. Y bueno, lo que me parece tan interesante no es esta diferencia entre nosotras culturalmente y generacionalmente, ¿no? De que ni siquiera habías existido cuando pasó, y luego que, claro, esta historia nunca te la van a contar en Cuba, como la puedes leer hoy en día. Y quiero recordarle a las personas que nos escuchan, porque no todo el mundo es cubano, obviamente, que esto pasó un 24 de febrero del año 96. Se derribaron estas dos avionetas civiles pertenecientes a la organización benéfica Hermanos al Rescate, que era liderada por José Basulto en ese entonces, formada por exiliados cubanos, pero también había unos hermanos argentinos que cooperaban, eran pilotos también y cooperaban con ellos. La verdad que fue, como te digo, algo muy feo que sucedió. Fue el 24 de febrero, con el motivo del aniversario del reinicio de las luchas por la independencia. Salieron del aeropuerto de Opaloca en tres avionetas bimotores Cessna hacia Cuba. El gobierno de la isla ordenó la salida de dos avionetas para detener estos aviones, y a partir de ese momento, claro, la historia se cuenta con contradicciones. Me imagino aquí en el exilio lo vemos de una manera muy clara, en Cuba se contará, otras personas contarán la historia de otra manera. Los opositores y residentes en Miami dicen que fueron derribadas en aguas internacionales. Cuba afirma que ocurrió en espacio aéreo cubano, ya sabes cómo son estas cosas. Sí. Y bueno, nada, la realidad es que en esta misión murieron personas muy queridas en esta comunidad, la verdad, personas muy queridas en esta comunidad.
Y no, y como tú decías, lo más triste no es, o sea, es el derribo, es las vidas que se perdieron, es que no se pagó absolutamente nada porque el régimen cubano siguió ahí como si nada pasara, sin importarle nada, no solamente estas vidas, sino las miles de personas que fusilaron, y que estas personas que no solo traicionaron a Estados Unidos, traicionaron también ciudadanos americanos que perdieron la vida, y la causa de Cuba, que sabían qué sucedía, y después ver como este señor de momento sale en La Habana siendo un espía más. Imagino el dolor, y ahora que he podido escuchar testimonios de personas que formaban parte, ¿no?, de esta causa y tuvieron que sentirlo como tú, en carne propia, vivir el momento, vivir la experiencia. O sea, nosotros en mi generación y en los últimos años, pues no se ha visto algo así tan trascendental, tan importante para liberar a Cuba y que causara tanto daño. Y yo creo que ese dolor, obviamente, se vive con él siempre. Conozco hijos de fusilados que tienen esa dolor, esa herida que no se cierra, que no sana con nada, y que lo único que lo sanaría, por supuesto, sería ver a nuestro país libre otra vez, ¿no? Claro. Claro, y quiero mencionar los nombres de los 3 pilotos estadounidenses de origen cubano, que era Carlos Costa, Mario de la Peña, Armando Alejandre, y uno que era residente, Pablo Morales. Conocí a sus familiares, por supuesto, durante los años, ha habido mucha tensión. Y ahora esta noticia sale a relucir por la muerte de Juan Pablo Roque, de Juan Pablo Roque, pero bueno, siempre esto será una llaga en el corazón de los cubanos en el exilio. Esas 4 personas estaban volando en otra avioneta, porque habían 3 avionetas, derribaron 2, pero en la otra estaba José Basulto, y que era el fundador de Hermanos al Rescate, y su copiloto, que era Arnaldo Iglesias, y también estaba Andrés y Silvia Iriondo, que se salvaron, porque vamos a decir, tremendo susto, obviamente, ellos no murieron, pero pudieran haber fallecido también. Bueno, nada, esto ha sido muchos años, 29 años que hemos tenido de conversación acerca del derribo de estas avionetas. Sale a la luz por la muerte de Juan Pablo Roque, pero cuéntame algo de esa muerte, porque él se hace una cirugía de corazón abierto, porque luego cuando él llega a Cuba, él se entrega, obviamente, él dice, bueno, sí, soy espía, y a los pocos años ellos también se deshacen de él. Lo echan a un lado. Claro, como todo. Claro, es que yo siempre digo lo mismo, y nosotros también hemos hablado de que lamentablemente la noticia en Cuba es reiterativa, pero hay quienes se han creído por años que iban a ser inmunes, que iban a estar libres y exonerados de cualquier daño que pudiera ocasionar esa pequeña y reducida cúpula castrista, que yo siempre digo es más pequeña de lo que muchos imaginan. Ahí está el ejemplo de Alejandro Gil, y ha estado el ejemplo de miles más que, como le decían en Cuba, los ponían en plan pijama, o de momento una persona que había, como el mismo hoy puesto a dedo Díaz-Canel, que tuvo y cometió miles de errores en Holguín, y supuestamente pues lo habían sancionado, y de momento apareció siendo un cargo superior a nivel nacional, y ahora mira dónde está. Bueno. Y eso ha sucedido a lo largo de toda esta dictadura. Ellos te quitan y te mueven como peones, porque sencillamente son títeres que usa la dictadura. Oye, ese plan pijama, hace años que no escuchaba eso, pero sí recuerdo el plan pijama. Vamos a hablar de esto, de que Juan Pablo Roque se somete a una operación de corazón abierto y termina muriendo por una bacteria. O sea, él mismo es víctima de lo que venimos hablando tú y yo, Sabrina, de las condiciones. Eso mismo te quería contar. Él contrae el virus que está matando a tantas personas en Cuba, y que obviamente en cualquier lugar pudiera ser resuelto de una forma rápida con los medicamentos acordes, pero que como en Cuba no hay insumos médicos ni personal pertinente que haga y que tome una acción de la forma correcta, pues ahí está. Obviamente su salud no va a estar igual que la de cualquier persona con una cirugía de corazón abierto, y al contraer el virus pues perdió la vida, y ahí está, ¿no? Como ellos mismos tienen que vivir el colapso médico que hay, el colapso de un país que no tiene cómo responder ante absolutamente nada, y ellos mismos son al final los que tienen que, porque el karma existe y ahí está. Terminan muriendo de la forma más caótica que hay, porque es lo que les toca. Y aparentemente la hija de Roque ha verificado esta noticia hablando con Luis Domínguez, con quien quisiera hacer un vínculo tal vez mañana. Vamos a hacer una pausa, Sabrina, pero cuando regresemos vamos a invitar a Marcel Felipe. Él también, como es el presidente del Museo Americano de la Diáspora Cubana, está muy empapado de todos estos temas. Vamos a conversar con él para que nos cuente un poco acerca de toda esta situación y cómo...